Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y bueno, para los que nos están preguntando muchísimo cómo está todo por Floripa, cómo está el clima, si estamos bien después del ciclón, que hubo un ciclón extratropical que por Instagram nosotros les estuvimos avisando. Bueno, les vamos a contar un poquito cómo está todo por acá. Estamos caminando hace unos minutitos y ponele, yo me vine con un buzo y la verdad que me estoy muriendo de calor. Sí, ahora, yo también un busito fino y en realidad sin remera ni nada y ya tenemos calor. Y eso que son 5 de la tarde por ahí. Hace tremenda humedad, hay 20 y pico de grados, 22 más o menos. Pero nos vinimos preparados con el paraguas porque estamos en época de lluvias, o sea, hay días que llueve, está nublado, días que está un poco más lindo. La verdad está re loco el clima porque en realidad los otros años no era tan así. Sí, Hubo es verdad. Un día, hace un par de días, creo que fue el fin de semana pasado, que hacía un frío tremendo, que amanecimos con 10 grados más o menos, estaba helado. Y bueno, ahora estamos con humedad, está un poquito de calor. Claro. Y bueno, estamos yendo al supermercado. Todavía como que no se estabilizó el clima en realidad, posterior al tema del ciclón, que le vamos a contar cómo fue. Y tal, ahora salimos a hacer unos mandados justamente, vamos a ir hasta el súper, le vamos a mostrar un poquito y ya de paso, si les interesa que hagamos un video nuevo sobre supermercado, como ya saben los que nos siguen de hace tiempo, hemos hecho varios videos mostrándoles los precios del supermercado, pero hace un tiempito que no hacemos, así que si quieren que hagamos uno actualizando los precios... No sabemos si les aburre este tipo de videos, por eso todavía no hemos hecho, porque sabemos que hay personas que nos están preguntando, nos están diciendo cómo están los precios ahora en invierno. A ver, hagan un video de supermercado, pero no sabemos si a todos les interesa eso, por eso queremos que nos dejen en los comentarios si realmente quieren un video, porque tampoco los vamos a aburrir con videos repetidos, por eso les preguntamos. Y bueno, ¿cómo fue todo el tema del ciclón? Bueno, la verdad que nosotros cuando empezaron a pronosticarlo eso dijimos, se viene tremendo frío. Hablaban incluso de que tipo se venía una ola de calor, o sea, iba a haber un viernes que iba a haber 30 grados, que no llegó a 30 acá, pero hubo como 27, 28, estaba re para la playa. Y después al otro día iba a ser 1 grado, o incluso negativo, ¿no? Negativos 3 incluso iban a ser. Y fue tipo, La realidad es que, claro, acá no llegó a ser esa temperatura, llegó a -3 y llegó a -10. No, pero también se hablaba de que iba a caer nieve en Florianópolis. Nosotros nos cruzamos con una pareja de argentinos que vive por acá en la playa y nos decían, parece que va a nevar en Floripa. Y nosotros, no, en Floripa no nieva, no hay probabilidad de que caiga nieve. Tendría que estar demasiado loco el clima para eso. Claro. Pero tampoco hubieron esos 1 grado, 2 grados bajo cero. En Floripa no llega a hacer nunca temperatura bajo cero. Por ahora, andás a ver, pero sí, hubo -10 grados en Santa Catarina, o sea, más hacia el lado de las sierras, hubo -10 grados, que es una locura. O sea, si lo pensás, incluso llegó a, no sé si nevar, pero sí como que a hielar todo así, salado. Así que bueno, acá el mínimo que hizo creo que fue 10, ¿no? Sí, hubieron 10 grados. Y bueno, después hubieron varias lluvias. Llovió bastante por acá, hubieron algunos barrios, algunas calles, zonas que se inundaron, como pasa la mayoría de las veces, pero ahora el prefecto de acá de Floripa está haciendo algo para poder mejorar todo el tema de las inundaciones. Están todo el sistema pluvial. Están arreglando calles, las están armando, las están haciendo, porque hay calles que eran de barro, entonces se inundaba bastante. Y bueno, están mejorando el sistema pluvial, como les decía Pablo también. Claro, y hay calles incluso que asfaltadas y todo, igual se inundaban. Por ejemplo, que nosotros vimos anuncios, porque acá donde nosotros vivimos, no vimos inundaciones, ese tipo de cosas, pero por ejemplo en Lluvegué se había inundado, en el centro de la isla también. En Río Bermejo también habían unas calles que estaban inundadas. Claro, entonces hubo inundaciones por muchos lados y a su vez vimos que había caído un poste de estos postes de luz en el medio de la 401, o sea, por la ruta que vos venís desde el centro, yendo hacia Canasvieiras, o sea, yendo hacia el norte de la isla, y claro, había trancado pila el tránsito, imagínate un poste ahí en el medio del camino, así que hasta lo que lo sacaron, pero en promedio hubo tipo 12 grados, más que nada, tipo llegó a los 10, pero anduvo en los 12, después 15, pero se sintió bastante el frío, porque veníamos acostumbrados
a un promedio de 25 en el día y en la noche 19 máximo, o sea, mínimo en realidad. Y se sintió bastante, sobre todo en la noche. Así que bueno, para los que habrán venido hace tiempo, habrán pasado un poco de frío, bueno, dependiendo también desde dónde vengan. Porque a veces depende un poco de eso, ¿no? También. Sí, nosotros también. el frío lo sufrimos un poco menos, porque en Uruguay en realidad es un clima un poco más frío que acá. Entonces estamos acostumbrados a que haga frío y este tipo de fríos no es wow. Pero bueno. Y bueno, en resumen, hay personas que nos están preguntando cómo está el clima, cómo va a estar ahora en junio, en julio también. Y bueno, en realidad nosotros en otros videos anteriores siempre les hablamos sobre este tema, pero la verdad que ahora ni nosotros sabemos cómo va a estar el clima, porque ahora salimos un poco abrigados con el paraguas, pero en realidad está bastante lindo. Yo creo que si vamos a la playa, a Canasvieiras, alguna playa de allá del norte de la isla, bueno, en Ingleses también, Sí. nos podríamos haber metido cerca del mediodía por ahí en el agua. La verdad que está bastante lindo. Sí. El tema que, claro, vienen esas olas de aire polar frío que van también hacia Argentina, Uruguay y todo eso, Claro. y llegan hasta esta zona, que quieras o no, en realidad estamos en el sur de Brasil, y bueno, llega ese viento helado que no da ni para salir a recorrer. Pero bueno, en realidad no son fechas que sean para venir de vacaciones, no son fechas que puedas venir a la playa, capaz que alguno que otro día medio... Claro, o sea, más que así. nada vacaciones de recorrer lugares, no tanto de hacer playa. Claro, hacer playa, de tomarse una caipirinha ahí en la arena, tomar sol, como que no da. O sea, en pero realidad de repente hay días, los de día de 24 o hay días 25 grados, específicos sí. que sí, pero en Ahí realidad... sí. Y si te la bancás bastante, así, si estás acostumbrado a aguas bien frías, hasta te puedes llegar a meter en el agua, Claro. porque nosotros hemos visto, Sí. ahora en las últimas semanas, gente metida en el agua, o sea que Sí. no es imposible. Obviamente es un poco menos la posibilidad que en otros meses. Claro, por eso, así que tienen que fijarse, si piensan venir en estas fechas, evaluar todo eso, porque en realidad es el sur de Brasil, hay temperaturas bajas en realidad, no llegan muy bajas, como les decíamos, de grados bajo cero, pero ponele, en invierno la mínima llega a ser 8 o 9 grados acá en Florianópolis, en la isla. Pero Claro. bueno. En realidad el promedio como que más que nada andan los 15, 17, como que más que nada anda por ahí. Claro, sí. Que a ver, para nosotros cuando recién llegamos era re poco, ahora, o sea, re poco no, o sea, no hacía mucho frío. Ahora nos acostumbramos bastante, Sí. ya hace casi 4 años que vivimos, mira, me sale Ahora- cuasi, entonces... Ahora estamos acostumbrados al clima acá Claro. subtropical y la verdad Sentimos, que cuando lo baja sentimos así a 12, cuando 13, hace más sentimos frío. salado. Y Sí, poner está nosotros salado. hablamos con gente de Uruguay y de Argentina, que nos decía, pero acá hay 1 grado, hay menos 2 grados. Claro. Y decían, Claro, nosotros subimos en Instagram y decimos la temperatura más o menos que está haciendo acá y decimos, no sé, hay 14 grados, está re frío. Y claro, la gente de Uruguay nos dice, pero eso no es frío para nada, acá hay, no sé, 0 grados, 1 grado. Es... Claro. Che, no sé si vos Ya no lo notaste, pero capaz que en el video lo notaron. Venía alguien que se rió justo, no sé si es lo que estábamos hablando, justo acá en mi nuca, que debo haber pegado un salto, no sé, después lo veremos en la Ah, edición. no lo vi yo. Pegué un salto, se me rió acá en la nuca. Yo voy concentrada mirando todo, porque estamos yendo cerca de la ruta y es re finita esta parte. Entonces, Claro. yo me concentro en esto. Pero tremendo, venía tipo trotando ahí, pero yo a mí que tenía pinta de brasilero, pero se ve que entendió y Claro. se quedó de la risa y botá. Y bueno, ahora tenemos que apurarnos porque, claro, tenemos que aprovechar las ofertas del súper, que miércoles y jueves hay descuento, hay ofertas. Sí, y bueno, más que nada en la parte de frutas y verduras. estamos llegando Entonces medio ahí tarde. aprovechamos a hacer algunas compritas. Lo ideal es ir temprano para conseguir bastante, pero Claro. está. Porque arrancan el miércoles y después el jueves sigue la oferta. El tema que ya son como las 4 y pico y bueno, estamos llegando medio de tardecito para eso. Sí, Pero bueno, creo que vamos a llegar. Y eso es un tip para la gente que se piensa venir a vivir o piensa venirse Claro. de vacaciones o no sé, lo que sea.
que los miércoles y jueves hacen este tipo de ofertas en el supermercado Coach Comprado Y el Brasil y en Atacadista el también. Brasil Atacadista los Claro. miércoles y jueves. Que eso está bueno, mismo los fines de semana muchas veces también hacen bastantes ofertas, sobre todo el primer fin de semana del mes. Entonces Sí. ese tipo de cosas están buenas si querés hacer un poco más de economía cuando estás viviendo acá o incluso cuando venís, yo que sé, de turista, También. te convenís a quedarte en un apartamento, en una casa y comprás para cocinar. Son cosas muy a tener en cuenta porque te pueden hacer bastante la diferencia al final. Capaz que se están preguntando también por qué no estamos andando en bici. Y bueno, tiene que ver también con el tema del clima, que estuvo lloviendo bastante. Y bueno, como les contábamos, algunas calles se habían inundado. Y bueno, se nos complicaba bastante para poder andar y poder salir a grabarles. Claro. Pero bueno, ya vamos a seguir porque la bici... Hay otra cosa que les tenemos que contar. Ah, sí, hay novedades al Hay respecto. novedades sobre la bici. Pablo vendió la de él y se va a comprar una. Así que bueno, vamos a estar un poquito más parecidos porque Sí. en realidad era como algo medio rápido que se la compró, ya venía toda... Sí, surgió armada. la oportunidad de que en realidad habíamos conseguido una usada que estaba bastante bien y eso. Claro. Pero la realidad es que después andando, quieras o no, tenía un tiempo de uso y no estaba tan bien. O sea, estaba bien, estaba firmecita y todo, pero Y la realidad es que, bueno, la publicamos para vender. Si salía a la venta, bueno, compramos una nueva. Claro. Salió a la venta ahora hace unos par de días. Así que, bueno, dentro de poco se viene bici nueva. Algunos centímetros más tarde. Bueno, vinimos por un par de cositas nada más y De todo llegó. suele pasar. Luego, por suerte, se avivó de traer esta bolsita que tenemos nosotros así reutilizable. Sí, Si no, rinde bastante. mal. Para no gastar bolsas, pero también nos ayuda con el tema del peso, metemos todo ahí y Claro, bueno, no nos porque acá cuesta. no cobran las bolsas y no hay bolsas reutilizables. Poner en Uruguay, Claro, un poco sí. antes de que nos viniéramos, habían colocado eso. Y en Argentina nos han comentado varios argentinos de que por lo menos en algunas ciudades hay, no sé si es en toda Argentina, no sé si es en todas las ciudades, provincias, pero hay algunas que sí, así que bueno. Y está ahí, sí, cargadito nos vamos. Sí, eso es una cosa que siempre estoy por decirles así en el video y siempre me olvido. El tema de las bolsas reutilizables, pero en realidad son bolsas ecológicas que había en Uruguay que las cobraban, Claro. que no dañan el medio ambiente, se disuelven en el mar y duran muy poquito tiempo. No Ahí como va. estas bolsas de plástico que la verdad que contaminan bastante y bueno, están bastante tiempo en la tierra para descomponerse. Sí. Eso es algo raro para ser una ciudad que piensa mucho en el tema de medio ambiente. Eso es algo que nos llamó pila la atención, que siguen con las bolsas de plástico y bueno, la gente las usa, así como nosotros también, para la basura y todo eso, pero Claro. estaría bueno de que implementen eso de las bolsas ecológicas, la verdad. Sí, a nivel país, ¿no? En realidad más que ciudad, Claro. solo Florianópolis. Estaría bueno que pasara a nivel país porque eso... Claro, porque piensa en la magnitud del país, lo Claro, que es Brasil. lo que es Brasil, Claro. lo que es lo que significa. Con todas las personas Si llegas- usando las bolsas de plástico. Claro, si llega a hacer ese cambio sería un cambio impresionante para todo el mundo. Así que bueno, esperemos que en algún momento se dé eso. Y les recordamos, como les decíamos al principio, que si les gustaría que hiciéramos un video nuevo supermercado actualizando los precios de cómo están ahora, con todo el tema de inflación, deflación y todo eso por acá por Florianópolis, nos dejan acá abajo en los comentarios a ver si mucha gente le interesa. Y bueno, para los curiosos que quieren saber qué compramos y cuánto gastamos en el súper, bueno, compramos una promo de una hamburguesa vegana, que en realidad vienen dos. Sí. Después compramos una botellita de un Smirnoff o algo así parecido para tomar. Ahí va. Una cerveza con gustos, también una latita. Después de bebidas, re borrachos los tipos. ¿Cómo Una se media una llama? sidrita, ¿no? Claro, No es, como una no es sidra, creo que es medio como una sidrita. Y después compramos papas de estas prefritas, de esas de palito. ¿Qué más compramos? Bueno, compramos uvas, Manzanas, Dos paquetes. uvas, bananas, coliflor, boniato, claro, fruta, cebolla, verdura. ahí va, compramos varias cosas de eso. ¿Qué más compramos? ¿Qué más? No sé. Choclo Compramos de todo un poco, compramos. claro, de frutas y verduras, eso.
choclo, Zapallo compramos varios. unos 3 zapallos. Sí. Y bueno, más o menos eso. Y alguna cosa más, estoy seguro que nos estamos olvidando. Sí. Huevos. Huevos también. Compramos algunas cosas más, pero por ahí. Y bueno, ¿cuánto gastamos? Estamos cargaditos. Sí. La verdad que. Y esta bolsa está llena. Gastamos, 120 reales. ¿qué te parece? ¿Es mucho o es poco?